Buenas tardes a todos. Para nosotros es un placer darles la bienvenida a este encuentro académico que está liderado por Keralty y está liderado por el Instituto Global de Excelencia Clínica y la Presidencia de Salud con la estrategia Open Science y también con el aval además del Instituto Global de Excelencia Clínica, el aval de Unisanitas, con el aval de EPS Sanitas, AXA Keralty y Keralty Hospital de Miami. Para mí es muy importante contarles algunas cosas que son claves desde el punto de vista de el funcionamiento de este encuentro académico. Lo primero que quiero comentarles es que algunos puntos importantes y de generalidades. Ustedes tienen la posibilidad y tenemos asistentes desde varios países, desde los Estados Unidos, y esto implica que de ahora en adelante nuestros eventos desde la Presidencia de Salud de Keralty están, y no solamente avalados por varias universidades, el día de hoy por Unisanitas, van a tener dos idiomas, español e inglés, y tenemos el servicio de traducción simultánea. Usted puede ver en el icono inferior la posibilidad de que usted elija la interpretación y ahí puede escoger el canal. En este momento si usted selecciona el canal de inglés, la traductora está traduciendo de español a inglés, y si alguno de nuestros conferencistas, en el caso de hoy, una de nuestras conferencistas va a dictar su conferencia en inglés, la conferencia será traducida al español, si usted así lo desea. Evidentemente, si usted quiere escuchar la conferencia en inglés y no necesita la traducción, pues no necesariamente tiene que utilizar el sistema. El otro punto importante es que quiero presentarles al equipo que coordina esta clase de eventos, y quiero introducirles a Lina Castillo, quien es la coordinadora de gestión y transferencia del conocimiento, que va a estar coordinando muchos de los factores logísticos. Ustedes pueden hacer las preguntas a través del chat, y a través del chat van a tener un link donde ustedes pueden registrar su asistencia y van a recibir su certificado posteriormente con, valga la redundancia, la certificación de la universidad. Así que es otro de los puntos claves. Lina les acaba de poner el link para el registro. Es muy importante que usted haga su registro si usted quiere recibir la certificación. No crea que esto es una camisa de fuerza. Si usted no quiere o no necesita la certificación y no quiere realizar el registro, no hay problema. Igual, esto es una estrategia que se llama Open Science y va a poder estar a su servicio sin ningún problema, con un acceso abierto y de alto nivel académico. Quiero empezar por hacer la introducción al evento del día de hoy. Hoy el evento, como todos ustedes saben, los que están aquí, es un encuentro académico de medicación sin daño, y es muy importante que entendamos que estos eventos están organizados con un gran o alto nivel científico. Ahora la doctora Nancy Yomayusa, que es la directora del Instituto Global de Excelencia Clínica de la Presidencia de Salud de Keralty, nos va a contar un poco de los objetivos y cuál es la concepción de este evento. También quiero contarles que nuestro coordinador académico del día de hoy son dos, el doctor Juan Ramón Acevedo y la doctora Nancy Huertas. El doctor Juan Ramón Acevedo es el que va a coordinar académicamente el evento, entonces él va a introducir a nuestros conferencistas. Voy a parar de compartir mi pantalla y quiero presentarles en 2 minutos lo que es nuestra estrategia de Open Science y qué es Open Science. Van a ver en este momento mi pantalla, y voy a compartir con ustedes las diapositivas de lo que es Open Science.
tengo que decir que Open Science es una idea original de nuestra directora del Instituto Global de Excelencia Clínica, la doctora Nancy Yomayusa. Esta idea de la doctora Yomayusa ha sido uno de los grandes desarrollos que se han hecho desde la Presidencia de Salud, tratando de unificar las estrategias de lo que es la gestión y la transferencia del conocimiento, y que la gestión y la transferencia del conocimiento esté al alcance de todos los interesados en el desarrollo, la innovación y la investigación. Como ustedes ven, Open Science se convierte y debe ser entendido como un factor impulsor de una organización dinámica, en constante evolución, ese conocimiento que está centrado en las personas y que es una parte integral de la sociedad del conocimiento, que esto salvaguarde el bienestar humano, la equidad y la sostenibilidad. Open Science, a partir de ahora, se convierte en una marca que es una marca de conocimiento, una marca de innovación, una marca de nuevos desarrollos y de investigación para el mundo desde Keralty. Así que cada vez que usted vea esta marca, cada vez que usted vea este logo, va a poder entender que va a poder tener acceso a altos estándares de conocimiento, no solamente basado en la evidencia, sino además con una serie de parámetros estructurados y con un nivel desde el punto de vista del desarrollo que nos lleven al siguiente nivel. Esto es lo que se traduce como el primer programa dentro de la estrategia de gestión y transferencia de conocimiento de nuestra organización, en este caso, Keralty. Así que voy a parar aquí y quiero darle la palabra a la doctora Nancy Yomayusa, la directora del Instituto Global de Excelencia Clínica. Nancy, adelante, el auditorio es tuyo. Muchas gracias, Mauro, por la introducción. Muchas gracias a todos los asistentes, que ya hay más de 140 colegas conectados de varios países, a los conferencistas que además han trabajado arduamente para llegar a este momento, y básicamente de manera muy corta, este evento y este encuentro ratifica el compromiso que tiene Keralty por garantizar un cuidado realmente de altos estándares de calidad y seguridad, un cuidado verdaderamente centrado en lo que necesitan las personas. Y cuando hablamos de personas, no hablamos solamente de los pacientes, sus familias, sino también hablamos de los equipos de cuidado. O sea, realmente aquí debemos tener un compromiso muy importante y relevante para garantizar que así como cuidamos a nuestros pacientes, cuidemos de quien cuida a quien es el motivo de todo lo que estamos haciendo, y cómo organizamos la atención, cómo coordinamos los servicios y cómo hacemos que cada momento sea memorable. Quiero también comentarles que este evento es gracias al esfuerzo de dos grandes comisiones, la Comisión Global de Calidad y Seguridad, que reúne a los líderes de calidad y seguridad de todas las empresas y países donde hace presencia Keralty, y donde llegan de una manera muy comprometida, altruista, a compartir conocimiento, a compartir experiencias y a garantizar que entre todos, adaptado por supuesto al contexto, al alineamiento regulatorio, se pueda hacer lo mejor por cada uno de nuestros pacientes. Y por otro lado, la Comisión de Gestión Farmacéutica, que lidera la doctora Nancy Huertas, y que reúne también a todos los expertos que tienen que ver con todo el proceso de gestión de los medicamentos. Y aquí hay un tema importante. Juntos definen que una línea estratégica 2022 y 2023 va a ser la medicación sin daño, y coincide con que ese también ha sido la línea central con la cual la OMS ha querido celebrar el Día Mundial de la Seguridad. Entonces creo que se nos montaron todos los astros. Entonces creo que este ejercicio es uno de varios
Ya creo que este es el segundo que hacemos de medicación sin daño y seguramente en las siguientes sesiones vamos a estar viendo los expertos de otras empresas y países que nos van a compartir su experiencia. Por otro lado, y para terminar, queremos comentarles que además de lo que ha explicado Mauricio, que vamos a tener traducción simultánea, la idea es poder tener disponibilidad, y lo vamos a tener todos, de una kit de herramientas que se ha ido preparando a través de la comisión, que va desde el manual para implementar políticas de seguridad, todo lo relacionado con las 7 metas de seguridad y otro material muy cercano para que podamos traducir ese conocimiento complejo en elementos sencillos que puedan ser objeto de utilización en cada uno de los contactos con los pacientes, tanto desde la perspectiva de los equipos como de las personas. Entonces, van a recibir un material que ojalá pueda ser de valor para todos, que ha sido realizado con mucho esfuerzo. La mayor parte de él va a estar en español y en inglés. Entonces creo que va a ser un enriquecedor y realmente doy las gracias y mi reconocimiento de admiración a los dos equipos por haber logrado todo este pliegue y por trabajar generando espacios de confianza y de verdad empatía entre todos. Muchas gracias y ya le doy paso a los coordinadores académicos del evento para el inicio. Muchas gracias, Nancy. Dos cosas antes, 30 segundos. Estoy probando la traducción y está funcionando perfecto, sin absolutamente ningún problema. También quiero dar la bienvenida a los que están en los países de Estados Unidos y nos están escribiendo de otros países. Welcome, everybody. You can make a test with the language translation system. Below, you can find the link to choose the language if you need it. This academic symposium is the principal language is Spanish, but you can count also with English translation and also Spanish to English and English to Spanish. Ok, voy a darles ya y voy a dejarlos con el doctor Juan Ramón Acevedo y con la doctora Nancy Huertas, que van a hacer la introducción oficial, presentar los conferencistas y ellos van a ser los que van a manejar el simposio. Juan Ramón, el auditorio es tuyo, adelante. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Nancy. Entonces voy a compartir la pantalla para empezar propiamente. Por favor, me confirman que la pantalla se ve bien. Sin problema. Listo. Perfecto. Y me oyen bien, listo. Bueno, entonces, ahora sí, entrando en materia, bienvenidos a este encuentro académico. Se llama Medicación sin Daño y Medicación sin Daño, ya les voy a explicar por qué tiene ese nombre y lo hemos promovido desde la Comisión de Calidad y Seguridad, desde un equipo de trabajo que hemos hecho alrededor de Medicación sin Daño les quiero mostrar entonces si esto pasa, si pasó. Contamos con expertos en calidad y seguridad y en gestión farmacéutica de varias empresas de Keralty en varias partes del mundo. En la medida en que ellos vayan a tocar los temas, les voy a presentar brevemente a cada uno de ellos, y los temas que vamos a tocar hoy son las metas internacionales. Voy a usar aquí el láser. Las metas internacionales de seguridad del paciente o seguridad de las personas, el impacto de los errores de medicación. Vamos a mencionar la estrategia o la campaña de los 5 momentos clave de la medicación segura, tanto en lo que concierne a pacientes como a los profesionales de la salud. Vamos a hablar del tema de reconciliación de medicamentos. Cada uno de nosotros va a hablar por un tiempo corto, esperamos que sea alrededor de 15 minutos cada uno, y luego tendremos cerca de media hora o un poco más para algunas preguntas. Entonces, de una vez les quiero recomendar que hacia el final ustedes alisten las preguntas para hacerlas al final en ese espacio en el que todas las personas que están o estamos dando las conferencias estaremos dispuestos a responder o comentar o recibir sus aportes.
Les pido también a los participantes que excepto el conferencista, tengamos desactivada la cámara y el micrófono y lo activamos solo en el momento de hablar. Entonces, sin más, vamos a pasar al tema, entrar en el tema. Entonces, ¿de dónde salió esto? Entonces, hay una propuesta de la Organización Mundial de la Salud para trabajar en medicación sin daño. Ya vamos a ver por qué esto es importante. Nosotros desde hace año y medio estamos trabajando, casi 2 años, venimos trabajando con un equipo de trabajo de la Presidencia de Salud e Innovación y juntando profesionales de las empresas de Keralty para trabajar sobre esta iniciativa. Vamos a entrar un poco más en detalle enseguida sobre esto, pero primero vamos a empezar tocando el tema de las metas internacionales de seguridad del paciente. Y este nos lo va a presentar la doctora Tania Orjuela. La doctora Orjuela es odontóloga, especialista en gerencia en salud y auditoría en salud, maestría en gestión y metodología de la calidad asistencial, tiene maestría también en economía de la salud y del medicamento, doctorado en salud pública con énfasis en calidad y seguridad y candidata a doctorado en ciencias de la educación. La doctora Orjuela trabaja como docente en el semillero de calidad y auditoría en salud y en la especialización en gestión de la salud pública en el Instituto de Gerencia y Gestión Sanitaria de la Fundación Universitaria Sanitas. Voy a cerrar mi micrófono para que la doctora Orjuela nos hable. Hola, buenas tardes para todos. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, señora. Ok, Sí, muy bien. listo. Entonces, esta primera parte es una introducción sobre todo lo que son las metas internacionales de seguridad del paciente y para que el team no se encuentra alejada a dichas metas. Entonces, si bien las metas han sido definidas por la OMS y son evaluadas por diferentes estamentos como la Joint Commission y otras organizaciones a niveles nacionales e internacionales, lo que hace Keralty es adaptarlas en cuanto a la forma como las expresa, pero se alinea de manera, digamos, congruente con todo lo que tiene definido la OMS. La primera, identificación correcta a los usuarios y pacientes, sus registros y muestras e informes. Eso se relaciona mucho con el primer encuentro y todo lo que es el trasegar del paciente durante la atención. Adicionalmente, la segunda meta es mejorar la comunicación efectiva y trabajar en equipo para la seguridad y la calidad de las atenciones. Recordarles que el propósito de todas las metas están inicialmente definidas en 3 grandes objetivos o 3 grandes premisas. 1, prevenir, reducir los daños y los riesgos y todo lo que tiene que ver con las actividades que se hacen en las prestaciones de salud o prestaciones asistenciales, de tal forma que nuestros pacientes tengan unas atenciones seguras y que en la medida que conozcamos cómo prevenir riesgos, vamos a tener muchas acciones que están encaminadas a que su atención cada vez sea mucho más segura y que ellos mismos también participen en esta parte de seguridad. Ahí se ha apagado, perdón. ¿Se activó otra vez? ¿Sí? Es que creo que se ha desactivado, perdón. Lo oímos perfecto en el micrófono. Sigue hablando. Ok, listo. Entonces, la tercera, garantizar la seguridad y el uso de los medicamentos que se alinea con la estrategia que está para este año a nivel de la OMS. Adicionalmente, la cuarta es garantizar la seguridad de la cirugía y los procedimientos invasivos, minimizar el riesgo de las infecciones asociadas a las atenciones sanitarias, minimizar el riesgo de daño en pacientes por causa de caídas y minimizar el riesgo de las lesiones en piel. En la mayoría de todos estos metas, de alguna manera, se utilizan diferentes tipos de medicamentos. Entonces, si bien está una meta garantizar la seguridad del uso de los medicamentos, en todas las otras metas en donde se utilicen medicamentos, también eso será una premisa. Entonces, no es solamente algo para la organización, sino que la Organización Mundial de la Salud ha definido para este año que la medicación sin daño es uno de los retos a cubrir por este periodo de tiempo. Doc, ¿me pasa la diapositiva?
La siguiente. Bueno, un instante que está necio, ya va, ya va. no te preocupes. Dentro de las cifras que reporta la Organización Mundial de la Salud, por cual las metas tienen cierta relevancia a nivel mundial, es que dentro de las 10 primeras causas de mortalidad y de discapacidad se encuentran los daños asociados a eventos adversos durante las prestaciones de atenciones en salud. Otra de las cifras que también reporta la Organización Mundial es que en los países de la OCDE, el 15% del total de las hospitalizaciones o el gasto de hospitalización es derivado de daños asociados a eventos adversos. Entonces, motivo por el cual, pues digamos que existen diferentes retos que se han hecho en diferentes periodos de tiempo para evitar y disminuir estas cifras. Entonces, en el 2004 inicia con la Alianza Mundial para la Seguridad de los Pacientes. En el 2005 se define el reto como atención limpia es una atención más segura, que muchos lo recordarán que es temas asociados al lavado de manos. En el 2008 el reto es asociado a todo lo que tiene que ver con la cirugía segura, por eso hay una lista de chequeo. El del 2017 el reto era medición sin daño, que lo que pretende es disminuir el 50% de los daños evitables en 5 años. Eso quiere decir que del 2017 al 2022 se cumplen 5 años. Entonces, recordarles que el Día Mundial de Seguridad del Paciente se celebran todos los 17 de septiembre de cada año. Y dentro de las propuestas de la Organización Mundial de la Salud es que las personas que quieren tener, digamos, hacer parte de las campañas y lo van a replicar en cada una de sus organizaciones, la idea es que lo identifiquen con algo en color naranja. Por eso, a continuación encontrarán que algunas de las indicaciones salen en ese color. Entonces, ¿qué nos sigue la siguiente? Entonces, ¿qué se pretende como parte de la seguridad del paciente en términos generales para todas las metas? Tener programas para pacientes en la defensa de su seguridad, de tal forma que ellos también participen con familias y ellos como pacientes en todo lo que tiene que ver con sus atenciones, ya que sus atenciones no solamente son en el ámbito asistencial, sino que luego se ven en sus hogares y en otros lugares donde también son atendidos. La siguiente. Entonces, por ejemplo, aquí en la estrategia que está definida para el año 2022, que es la estrategia de medicación sin daño, van a encontrar que se encuentra en color naranja, como les decía, la palabra sin daño, que la idea es resaltar mediante este color lo que tiene que ver con las estrategias que se presentan en cada uno de los diferentes periodos. La siguiente, por favor. Entonces, para el año 2020, la idea es que a nivel de todo el mundo, de todas las entidades, no solamente las personas que prestan las atenciones, sino los pacientes y en general las organizaciones y los gobiernos, ayuden a lograr la medicación sin daño. La siguiente. Vamos a encontrar que en el tercer reto, que es el reto asociado a la medicación sin daño, que fue lanzado en el 2017, como ya les había dicho, hay 3 grandes áreas que se tienen que tener en cuenta. Una, las situaciones de alto riesgo por el manejo de medicamentos. 2, todo lo que tiene que ver con polifarmacia. 3, las transiciones asistenciales. Dentro de esta estrategia hay, digamos, 3 grandes situaciones que las tienen para todas las estrategias, que tienen un lema, unos lineamientos y un tema. Para este periodo de tiempo, el lema es medicación sin daño, el tema es seguridad de los medicamentos y todo lo que tiene que ver con las acciones están enfocadas a infórmame frente al uso de mis medicamentos. Son preguntas que se hacen los pacientes o los familiares a los prescriptores o a las personas con las que tienen contacto y les están entregando, administrando o prescribiendo medicamentos. La segunda, comprueba sobre el uso del medicamento, que sea el mío, que sea en los momentos. Y el siguiente es pregunta, es decir, que de manera constante, tanto las personas que están del lado sanitario como los pacientes y sus familias deben estar preguntándose frente al uso de los medicamentos que están teniendo en curso para sus tratamientos. La siguiente. Dentro de los grandes objetivos, vamos a encontrar que tienen algo que ellos han definido como aumentar toda la información relacionada con los daños que pueden provocar los medicamentos. Ya que cada vez se encuentra mucho más literatura, eso puede llevar a que no solamente los prescriptores, sino que cada vez más el personal sanitario identifique los riesgos que ya tiene la literatura y los que seguramente se van identificando también sean reportables. Algo que ellos denominan abogar
está relacionado con todas las medidas asociadas a la urgencia que se da cuando se utilizan medicamentos. Entonces es necesario identificar cuáles son los riesgos que se pueden encontrar en cada uno de los servicios y dependiendo de los usuarios que los van a recibir. Vamos a encontrar otro objetivo que se llama implicar. Implicar se relaciona con las partes que se relacionan con la entrega, con las prescripciones y con las administraciones de medicamentos para que ellos de manera oportuna puedan prevenir y reducir los errores asociados al daño. Y en el implicar, de alguna manera, también están involucrando a los pacientes, a los cuidadores o a los familiares. El empoderar quiere decir que tanto los pacientes como los familiares deben estar de manera activa, haciendo parte de sus tratamientos, pero también identificando posibles situaciones de riesgo que pueden tener en sus hogares o en los lugares en donde van a transitar y van a estar llevando sus medicamentos. Y la última significa ampliar. Quiere decir que el reto que está definido para este año es medicación sin daño. Sin embargo, la medicación es algo que se da en diferentes momentos de las atenciones y que hay pacientes que de manera permanente van a tener el uso de medicamentos, motivo por el cual hay que tener en cuenta que los daños es algo que se puede causar, digamos, de una manera involuntaria. Sin embargo, existen muchas maneras de tener estrategias para prevenir todo lo asociado a medicación. Por eso en las diferentes exposiciones ustedes pues verán todo lo que significa pues medicación sin daño. Esta ya creo que es la última que tenía. Y bueno, esta era. Aquí ya creo que terminaría. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Lo mismo Muchísimas para gracias. ustedes. Gracias, doctora Orjuela, muy amable. Gracias por su excelente presentación, muy clara y nos ayuda a contextualizar lo que vamos a decir en las siguientes notas. Entonces, para seguir con el programa, vamos de tiempo. Por favor, cerrar los micrófonos. Alguien se le abrió un micrófono. Gracias. Para seguir con el programa, vamos con el segundo tema, impacto de los errores de medicación. Este tema nos lo presentará Manuel Alejandro Monroy Funes. Él es licenciado en farmacia con certificación en seguridad de medicamentos y diplomatura en atención farmacéutica integral. Es el jefe de calidad en AXA Keralty, México. Alejandro, lo dejo ahí para que nos hable. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Y bueno, ya poniendo un poco de zoom en todo lo que nos ha comentado la doctora hace un momento, quisiéramos ahora pues tocar un poquito de los números que pues nos arrojan propiamente la seguridad de la medicación propiamente. Decimos que 1 de cada 10 pacientes en el ámbito hospitalario llega a sufrir un error de medicación. Entonces, cada que nosotros vemos que en una sala de hospital pueden llegar a tener hasta 50 pacientes, pues ya dimensionamos la gravedad del asunto cuando estamos hablando que por lo menos 5 personas dentro en esa sala de hospitalización, pues va a tener algún daño. Dependiendo, más bien independientemente de la severidad, puede que ese daño no le cause ningún mal, ninguna repercusión, pero desafortunadamente puede haber eventos que le causan incluso la muerte. El principal error que se comete es en la administración del medicamento y es algo que nosotros tenemos que tener mucho más contextualizado. Finalmente, la administración del medicamento es el último punto de contacto entre el paciente y el personal de salud. En muchas organizaciones o en muchas naciones donde la cultura de seguridad y la cultura justa no está muy bien arraigada, pues siempre el principal culpable de ese error es el equipo que administra medicamentos, generalmente el equipo de enfermería. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un análisis de cuál es la causa principal del error de administración, muchas veces se debe a la falta de personal que pueda apoyar a una doble verificación, por ejemplo, o la falta de adiestramiento para administrar ciertos medicamentos de difícil manipulación, como los oncológicos, insulinas, etcétera, etcétera. Y bueno, finalmente se dice que tan solo en Estados Unidos 1.3 millones de personas han sido afectadas
por un error de medicación al año y que en el mundo muere una persona gracias o a causa, consecuencia de algún error de medicación. Entonces, pasando del ámbito hospitalario a la asistencia de primer nivel de atención, podemos encontrar algunos datos que nos regalan las grandes asociaciones certificadoras o garantes de la calidad y seguridad de las personas, donde encontramos que cerca del 12% de las personas en atención primaria, mayores, adultos jóvenes, van a tener un error de medicación. El 38% de las personas mayores de 75 años sufrirán un error de medicación y finalmente el 30% de las personas que consumen de 1 a 5 medicamentos sufren o son víctimas de un error de medicación. Entonces, cuando vemos esa imagen, ya dejamos de ver la palabra números como tal y justamente por eso la he impreso en la diapositiva entre comillas, porque más que números, pues es una persona que está, que sufre, es una persona que ama, que es amado, etcétera, etcétera. Entonces, verlo como trabajar en pro de las personas más que trabajar con estadísticas. La siguiente, por favor. ¿Por qué nos equivocamos como profesionales de la salud? Bueno, se dice que los profesionales de la salud son de las profesiones mejor capacitadas en todo el mundo. Sin embargo, nosotros como profesionales estamos en constante riesgo debido a que pues la tecnología va avanzando, va evolucionando, la utilización de los medicamentos se va haciendo cada vez más compleja, tenemos un arsenal de medicamentos muy, muy grande y los dispositivos médicos que utilizamos pues son cada vez más sofisticados, más específicos en alguna patología y si no los aplicamos o si no hacemos uso de ellos con un adiestramiento especial, pues es cuando las barreras de seguridad se rompen y pues caemos en el tan riesgoso enseñando, echando a perder se aprende. En algunos casos, en algunas organizaciones se encuentran con procesos de atención poco coordinados, donde no se logra vislumbrar la transversalidad de la atención y justamente por eso los sistemas se fragmentan. Encontramos que en muchas organizaciones el equipo de radiología es independiente al equipo de laboratorio o el equipo de farmacocinética clínica es independiente al servicio farmacéutico y entonces eso hace que no se integre toda la atención del paciente como deberíamos de ser. Como humanos, finalmente tenemos realmente periodos muy, muy limitados de atención. Científicamente está comprobado que una persona no puede mantener el 100% de su atención más de 20 minutos. Entonces, si a eso le agregamos que tenemos sistemas donde la gente trabaja 12 horas, 24 horas o 36 horas, pues ese marco de seguridad se pierde absolutamente. Si bien encontramos brechas en los sistemas de seguridad, una de las principales de los principales retos es justamente tener periodos cortos de tiempo dando la máxima capacidad del personal de la salud con la finalidad pues de que ese periodo de atención lo optimicemos y no lo retemos más de la cuenta. Y bueno, finalmente factores humanos como el estrés, algunas preocupaciones, entre otros que nosotros conocemos como burnout, pues son factores también muy importantes. Como individuos, pues nosotros no podemos dejar los problemas de casa en casa y los problemas del trabajo en el trabajo. Y entonces esa presión psicológica, ese estrés mental, ese estrés físico de las personas hacen que pues cometamos algún error. La siguiente, por favor. Además de eso, bueno, dentro de los sistemas, en muchas ocasiones los profesionales de la salud o incluso la industria farmacéutica puede que no nos ayuden muchísimo. Una mala prescripción, una prescripción ilegible, que no haya procesos y políticas de no autorización de abreviaturas, que esa U se pueda convertir en cero y en lugar de administrar 5,000 unidades, administremos 50,000 unidades, que nosotros no entendamos que decir junto con los alimentos no significa que lo vamos a tomar cada 8 horas. En México pasó un caso muy, muy pues grave porque la industria farmacéutica, la principal productora de solución salina en el país,
tenía el mismo tipo de envase para la solución salina de 50 mililitros que para el metronidazol, también en presentación de 50 mililitros. Entonces, muchos hospitales, uno de sus principales errores que estaban comunicando o compartiendo es que los medicamentos estaban diluidos en metronidazol, justamente por el error o por la gran similitud entre los envases. La comunidad farmacéutica dimos una llamada de atención a las autoridades sanitarias y estas fueron quienes obligaron finalmente a modificar el envase de uno de los dos. Finalmente fue el del metronidazol. Y bueno, dentro de todas estos puntos tiene mucho que ver en cierta forma la empatía que nosotros lleguemos a tener con el paciente. En regiones como las nuestras, las latinas, hay todavía un gran porcentaje de de falta de alfabetización, quiero decir. Las sociedades van creciendo, van siendo más añosas cada vez y entonces la capacidad de entendimiento va reduciéndose. Cuando nosotros no encontramos ese clic entre las necesidades y las facultades y habilidades del paciente con el derecho perenne que ellos tienen de recibir información certera, entonces encontramos una barrera de seguridad que puede que nosotros pasemos por alto. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué consecuencias hay? Pues evidentemente el paciente, no estamos hablando de muertes. Siempre ponemos el ejemplo de que en una cadena de producción, nosotros, los sistemas de seguridad, pues en hospital o en atención médica, hemos echado mucho mano de los sistemas de producción en línea de la industria automotriz, principalmente de Toyota. Pero Toyota tiene una diferencia del sistema de salud, que Toyota puede permitirse tomar la garra y sacar un carro de la línea de producción. Y nosotros, ¿de qué manera podemos tener un indicador para decir, tenemos derecho a cometer tantos eventos Centinela al mes? Eso es algo que nosotros no nos podemos permitir y no debería de ser. Entonces, la atención centrada en la persona es finalmente verificar que nosotros como proveedores de salud realmente garanticemos el completo equilibrio biopsicosocial y espiritual del individuo y no únicamente la enfermedad. Y la máxima hipocrática, ¿no? Primero, no hacer daño. Los profesionales de la salud, evidentemente, se sufre cada que haya algún evento de trágico o fatal. El famoso concepto de segundas víctimas afecta justamente a los profesionales de la salud. ¿Qué decir de la familia y el entorno, que finalmente se ve afectado ya no por la enfermedad, sino por algún error que nosotros como profesional de la salud podemos ocasionar? Y finalmente, el sistema sanitario se ve afectado puesto que con la falta de confianza que origina un error de medicación, pues el sistema va perdiendo esa fiabilidad que los pacientes pues deberían de tener en todo momento antes de entrar a una institución sanitaria y justamente pues el sistema sanitario se ve muy afectado en este punto. La siguiente, por favor. Y finalmente, pues, ¿qué podemos hacer? Nosotros queremos lograr la medicación sin daño y finalmente nosotros lo podemos dividir en estos 6 factores preponderantes. Primero, aceptar que errar es humano. Nosotros académicamente tendríamos que cambiar el speech, en decir que el profesional de la salud no se puede equivocar, por otro que dijera el profesional de la salud es la persona que en más riesgos está para cometer algún error y que nosotros como profesionales tenemos la obligación de poner ciertas barreras de seguridad y en cada uno de los momentos críticos que notemos o que percatemos dentro de la atención. Promover la cultura de notificación. Si nosotros no identificamos o no adoptamos la gran necesidad que hay de importancia de la notificación, sobre todo de aquella notificación voluntaria, entonces nosotros más que ayudar estamos ocultando el error y justamente pues termina escurriéndose de las manos, dado que tarde o temprano ese error va a salir a relucir, pero desafortunadamente cuando sale es cuando el paciente ya está grave, cuando se ha ocasionado un evento irreversible
o cuando ya poco se puede hacer por restaurar la completa salud de la persona. Identificar los riesgos con base en la notificación, diseñar barreras de seguridad, lo que comentábamos, y como trabajadores de la salud, cuidar nuestra actitud. Sabemos que cerca del 75% de las acciones legales que un paciente llega a entablar en cualquier juicio, ya sea contra una institución o con un profesional de la salud, se debe a final de cuentas que el profesional de la salud en el momento oportuno no supo reconocer su falencia. En la mayor parte de las ocasiones lo que quiere el paciente es escuchar una disculpa, escuchar una frase de empatía por parte del profesional de la salud, y cambiemos nosotros ese paradigma para, más que justificarnos, más que tratar de darle la vuelta al problema, es sentarnos con la persona, es decir, el sistema falló. Yo te ofrezco una disculpa, lo tenemos que resarcir de alguna manera, convertirlos en embajadores de la seguridad, evidentemente sin tratar de menospreciar ni subestimar las acciones y consecuencias legales que esto pueda llegar a tener, pero de alguna manera nosotros vamos a romper una barrera muy importante cuando como profesionales de la salud nos pongamos de una forma sincera a platicar con los pacientes. Las sociedades que ya llevan este concepto hasta el límite, pues son sociedades pues progresistas, muy innovadoras en el sistema sanitario, y que los reglamentos tanto de aseguradoras como de sociedades pues han ido al par de la mano del reconocimiento del primer ítem, que es cerrar es humano. Y finalmente, como organizaciones, fomentar la seguridad del equipo. El equipo sanitario no puede trabajar sin una buena infraestructura, sin buenos materiales, sin una dotación completa, pero sobre todo sin capacitación constante, sin un ambiente de trabajo seguro, un ambiente de trabajo agradable y que pueda compaginar su actividad profesional con los sueños personales de cada quien. Y bueno, empoderar al paciente, que creo que este es el antes y el después. El paciente, como nos comentó la doctora y como vamos a abordarlo más adelante, el paciente tiene que hacerse corresponsable de su enfermedad, ser partícipe activo. Muchas veces ya en los sistemas innovadores o en los que nos va a tocar vivir en tal vez 10 o 15 años, el paciente va a dejar de ser paciente para convertirse en buscador de salud. Entonces nos vamos a eliminar ese paradigma de que un paciente es alguien que solamente espera, es alguien que solamente recibe, para convertirlo en el actor principal de su reto en salud. Y, ¿por qué no?, de la prevención. Creo que esta era la última. Muchísimas gracias a todos y un gusto participar con este gran grupo de expertos. Gracias, Manuel Alejandro, muy amable. Vuelvo a recordarles que si tienen preguntas, inquietudes, comentarios, aportes, por favor los anoten para el final. Los pueden ir pasando por el chat y la moderadora del conversatorio al final los tendrá en cuenta para la discusión. Enseguida entonces sigue mi charla. Entonces yo mismo me presento. Yo soy Juan Ramón Acevedo, soy médico con especialización en medicina interna y maestría en epidemiología clínica, y trabajo en la Agencia de Calidad y Seguridad del Instituto Global de Excelencia Clínica en la Presidencia de Salud e Innovación de Keralty. Y voy a hablarles de cómo empoderar al paciente y la familia en la estrategia de los 5 momentos clave. La siguiente charla, después de la mía, el doctor Emel López les va a hablar de la participación de los colaboradores, cómo van o cómo vamos ahí los colaboradores. Pero un instantico, corro esto. Un momento que aquí esto me está estorbando. No sé si ustedes ven mi panel, pero mi panel Sí, me doctor. el panel de control del video me está estorbando un poco para mi video, pero bueno, vamos a hacerlo. Entonces, vamos a tocar estos temas a lo largo de la charla. Vamos a hablar de los 5 momentos clave para el uso seguro de medicamentos. Les voy a explicar muy brevemente en qué consiste, luego lo veremos en mayor profundidad. Vamos a hablar del para qué como un propósito, del por qué o por qué ahora en un contexto, de cómo lo hemos hecho o cómo lo vamos a hacer, quién va a estar a cargo y cuándo lo vamos a hacer.
Entonces, lo primero entonces, voy a hablarles de en qué consiste. Entonces, consiste en una, dentro del el desafío de medicación sin daño, el tercer desafío de la Organización Mundial de la Salud, una de las estrategias importantes que promueven es esta estrategia que se llama los 5 momentos clave para el uso seguro de medicamentos. Así lo tradujimos nosotros y consiste en considerar que en el uso de medicamentos hay 5 momentos desde que se comienza un medicamento. Aquí vemos una profesional de la salud entregando a esta persona de chaqueta roja, que es un paciente, le está entregando una capsulita a tomar o consumir o aplicarse el medicamento, a adicionar un medicamento a su tratamiento. Aquí vemos al paciente que ya tiene un medicamento y está recibiendo el segundo medicamento del profesional de la salud. Aquí vemos la revisión de la medicación, que es el cuarto momento. Entonces, vemos es como una tarea como educativa en que las dos personas están discutiendo frente a un tablero sobre el uso de los medicamentos. Y el quinto momento es en el que el profesional recomienda suspender el medicamento. Esta entonces es la versión original en inglés de la Organización Mundial de la Salud. Tiene una versión en español, que es la que vemos aquí abajo, que es que tiene un paciente que tiene barba, pero tiene la misma chaqueta, y vemos que los profesionales son diferentes en cada momento, como puede suceder en realidad. Hay versión en mandarín y así hay muchas versiones en diferentes idiomas. Nosotros entonces nos enteramos de esta estrategia desde el año pasado, y este año con motivo del Día Mundial de Seguridad del Paciente, entonces decidimos tomarla como una de nuestras banderas para el Día Mundial de Seguridad del Paciente. Entonces, ese es el qué, y entonces ahora vamos a ver el para qué. ¿Para qué hacemos esto? Entonces, uno de los objetivos es, excúsenme que esta me quedó en inglés, uno de los objetivos es que los servicios de salud tengan alta calidad. ¿Qué es la calidad en los servicios de salud? Es el grado en el cual estos servicios aumentan la probabilidad de desenlaces deseados. Entonces se refiere mucho a que las intervenciones sean efectivas para obtener esos desenlaces deseados, pero no solamente deben ser efectivas, sino que deben ser centradas en las personas. ¿A qué se refiere que la atención o el cuidado sea centrado en las personas? Se refiere a que las personas son atendidas y pueden participar en sistemas confiables para ellos, que responden a sus necesidades de una manera humana y global o holística. Y el sistema se desarrolla alrededor de sus necesidades, y ellos pueden colaborar con los profesionales de la salud y con las organizaciones en las acciones de mejoramiento. A eso se refiere centrado en las personas. Y también una atención de calidad debe ser segura. Cuando decimos que es segura, quiere decir que está enmarcada o que se relaciona con un marco de actividades organizadas que crean un poco de cosas: cultura, procesos, procedimientos, comportamientos, medio ambiente, que de manera consistente disminuyen el riesgo de que ocurra daño o la ocurrencia de daño prevenible. Eso es lo principal de una atención segura. Entonces, nosotros entonces lo estamos haciendo por estos dos aspectos, principalmente esto de la estrategia de los 5 momentos, del uso seguro de medicamentos. Lo hacemos porque tiene que ver con una atención centrada en las personas y con una atención segura. Son los elementos principales. Si no salgo de aquí, no pasa. Bueno, entonces aquí en el cuadro de abajo a la derecha les quiero mostrar que en medio o sobre la base de una atención segura y centrada en las personas, los otros elementos de la calidad se acumulan para un cuidado de alta calidad, incluyendo
la efectividad, la eficiencia, la oportunidad, la equidad, otros aspectos de la calidad que tenemos que tener en cuenta. Aquí entonces, en esta diapositiva también es la otra parte del para qué lo hacemos. Entonces, como les dije, lo hacemos para dar una atención centrada en los pacientes y segura, y también para facilitar el empoderamiento, la participación activa, el liderazgo compartido con los pacientes y sus familias. A esta parte se le ha dado un avance teórico para pasar de una forma, por ejemplo, en este esquema de arriba, que es el de los sistemas nacionales de salud británicos, en la parte de arriba, de una parte en que es un poco paternalista, en la que el poder de la información está en el profesional de la salud y le da alguna información al paciente, a una parte de un liderazgo compartido con los pacientes o con las personas que buscan la atención. Esta estrategia de los 5 momentos está en el camino de pasar de una forma paternalista a una forma más compartida de liderazgo, favoreciendo mayor compromiso de los pacientes en su cuidado. También se puede ver esta participación de pacientes y familias o este involucramiento de ellos en la forma de el cuidado del paciente mismo, de la atención directa, o hasta aspectos del sistema de atención o de las políticas. Nosotros entonces estamos más en la parte de que los pacientes se tienen en cuenta sus preferencias y participan en las decisiones, en su cuidado directo, en esta estrategia en la que estamos hablando de los 5 momentos. También ya esto se mencionó en que esto lo hacemos en este momento porque en el contexto, cuando nos preguntamos por qué voy a referirme principalmente al contexto, lo hacemos en el contexto del Día de Seguridad del Paciente en septiembre de 2022, con la estrategia de medicación sin daño. Y esta estrategia de medicación sin daño o este desafío global de medicación sin daño es el tercer desafío de la OMS, como ya mencionó antes la doctora Orjuela. El primero era que relacionado con el cuidado limpio, y actualmente ustedes podrían decir que el lavado de manos, que es una de las estrategias bandera o los 5 momentos del lavado de manos, es algo que para nosotros es parte del día a día. Lo mismo en la cirugía segura, y podríamos decir que la lista de chequeo quirúrgico ya está para quedarse y es difícil encontrar una organización que no cumpla con ello o no trate de cumplir con ello. Y ahora entonces estamos en este reto de la medicación sin daño, y en este reto de la medicación sin daño, entonces la Organización Mundial de la Salud propone campañas dirigidas a los pacientes que se basan en estas 3 preguntas. De nuevo, excúsenme que está en inglés, que tienen que ver con conocer o estar informado, con verificar o comprobar, y con preguntar. Y lo mismo, los profesionales de la salud deben tener una actitud similar en la parte de verificar que cada uno de los aspectos de la prescripción, por ejemplo, es correcta, y preguntar al paciente si comprendió lo que le estaban diciendo, por decir algo así como una atención, como una pregunta reversa. Y esta estrategia de medicación sin daño hace énfasis a través de sus informes técnicos en tres aspectos principales que tienen que ver con la medicación sin daño, que son las transiciones del cuidado, el momento en que el paciente deja de ser atendido por un profesional para ser atendido por otro o sale de un contexto a otro. Las situaciones de alto riesgo, y aquí se refiere no solamente a los medicamentos de alto riesgo, sino a situaciones de alto riesgo tales como la atención en cuidado intensivo, o inclusive las transiciones del cuidado son situaciones de alto riesgo. Y la polifarmacia, el momento en que el paciente está tomando muchos medicamentos o más de los que puede ser conveniente muchas veces, los riesgos que esto implica. Entonces, también en el porqué, en la parte del contexto, también tenemos las metas internacionales de seguridad del paciente, como ya se mencionó antes también, promovidas por la Joint Commission, y de estas metas, la meta 3, que tiene que ver con la seguridad en medicamentos de alto riesgo. Pero nosotros entonces, basados en esto, o digamos apoyándonos en estas metas de la Joint Commission, diseñamos
con la Comisión Global de Calidad y Seguridad a lo largo del 2021 los lineamientos para implementar las metas de seguridad en Keralty. Y aquí les muestro una infografía que luego les prometemos hacerles llegar a través de LinkedIn o por otros medios esta infografía y las infografías correspondientes a cada una de las metas. Y la tercera de estas metas es la de garantizar la seguridad en el uso de medicamentos. Y de nuevo hago énfasis el uso de medicamentos y no solamente de los medicamentos considerados de alto riesgo o de alta alerta o de mayor alerta, sino la seguridad en el uso de los medicamentos en general. Nosotros entonces en este documento de lineamientos, aquí les menciono una o dos líneas de cada uno de los lineamientos que tienen que ver con la meta 3 del uso seguro de medicamentos. Tenemos todos estos, pero digamos más de la mitad de esos lineamientos se ven apoyados por la estrategia por esta campaña de los 5 momentos clave de la medicación segura. Entre esos, entonces, la obtención de la mejor historia de medicación posible apoyada en un listado de medicamentos que el paciente debe cargar con él. Lo siguiente, el empoderamiento del paciente como protagonista de su tratamiento. También la adecuada comunicación de doble vía entre el paciente y el profesional. Lo mismo, la posibilidad de que el paciente participe de alguna manera en los reportes por la seguridad o en hacer que el profesional los haga, lo cual debemos promover. Lo siguiente también, que los objetivos terapéuticos se obtengan desde el punto de vista del paciente. Quiere decir que sean centrados en el paciente. Los objetivos terapéuticos es lo que le importa al paciente, lo que ayuda en la salud del paciente, y tener en consideración la posibilidad de prescribir o retirar medicamentos, tanto como de prescribir. Digamos que estar un poco en contravía de las guías que siempre nos dicen cómo prescribir, pero casi nunca cómo de prescribir. La posibilidad de hacer un proceso de revisión de medicamentos como un procedimiento estructurado cuyo objetivo es optimizar el uso de los medicamentos y mejorar los desenlaces, y como un proceso estructurado que tiene varios pasos o elementos, incluyendo determinación de los objetivos terapéuticos, como se mencionó arriba, evaluación de la efectividad frente a esos objetivos terapéuticos, en cada encuentro con el paciente, precisar si el medicamento o todos los medicamentos que está recibiendo son necesarios o si hay algunos que ya no necesita, evaluar en esta revisión la seguridad de los medicamentos, evaluar si hay reacciones adversas a los medicamentos, si hay otros problemas con los medicamentos, evaluar los costos y la conveniencia de los medicamentos y las preferencias del paciente. Todo esto se hace en una revisión de medicamentos y a veces lo olvidamos, digamos, puede ser que recordemos algunos de esos elementos, pero olvidamos otros. También el fomento a las intervenciones no farmacológicas está relacionado con esta estrategia de los 5 momentos, y ya vamos a ver cómo, y tener en cuenta una transformación cultural en la que las partes interesadas, incluyendo naturalmente a los pacientes o usuarios, intervienen. Entonces, ya hemos visto en esta presentación, entonces, qué es lo que vamos a promover, la estrategia de los 5 momentos. ¿Para qué? Para la seguridad de las personas, para un cuidado centrado en las personas, el empoderamiento de las personas y disminuir los errores de medicación y el daño, como los que mencionó más temprano Manuel Alejandro. ¿Y por qué lo hacemos? Por estos contextos en los que acabo de mencionar. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Entonces, ¿cómo lo hacemos y cómo lo vamos a seguir haciendo? Entonces, bueno, lo que nosotros hicimos fue conformar un equipo de trabajo en el que participan personas de varias empresas de Keralty, que se mencionan acá: la EPS Sanitas, AXA Keralty de México, la Fundación Universitaria Sanitas Colombia, y en general las personas que participan en la Comisión Global de Calidad y Seguridad, y los usuarios de las empresas de Keralty también nos apoyaron, y tuvimos una metodología de deliberar en grupos de profesionales. Hicimos actividades de grupos focales con usuarios para revisar las preguntas. Recibimos aportes en encuestas de la Comisión Global de Calidad y Seguridad sobre algunas de las preguntas. Se revisó cuidadosamente el texto, a pesar de que el texto es corto, cada palabra tenía un valor importante o la decisión sobre una palabra u otra. Y se hizo una diagramación para producir infografías que enseguida les voy a mostrar cómo quedaron a partir de
estas iniciativas de la OMS sobre medicación sin daño y los 5 momentos de medicación segura y de una iniciativa similar o relacionada con esta que sacó el gobierno de España. Lo revisamos cuidadosamente y entonces a partir de estos 5 momentos conseguimos una adaptación para tener como resultado esta infografía en 7 cuerpos que les voy a presentar en los siguientes 3 minutos. Entonces, en los siguientes 5 minutos, en el primer cuerpo, entonces hay una introducción en la que se hace énfasis que el objetivo es animar a los pacientes, usuarios, familiares, cuidadores, para implicarse más activamente, para que conozcan los medicamentos y se comuniquen abiertamente con los profesionales de salud que los atienden. Y todo esto es para que estas personas, los pacientes y familiares, junto con los profesionales, se hagan cargo de disminuir el riesgo asociado al uso de medicamentos. Entonces lo hacen en estos 5 momentos: al comenzar un medicamento, al usar el medicamento, al añadir otro medicamento, al revisar el medicamento y al finalizar el uso del medicamento. Vamos a resaltar aquí, entonces, en los siguientes cuerpos aparecen las siguientes elementos. Es breve y no les voy a leer todo, claro está, pero entonces en el primer momento al comenzar un medicamento hay 5 preguntas, hay 5 preguntas en cada momento, o sea, en total son 25 preguntas que esperamos que los pacientes nos hagan cuando los atendemos. Y entonces aquí, por ejemplo, en el primer momento podríamos mencionar que el paciente le pregunta al profesional sobre los efectos secundarios del medicamento y qué hacer si los observa. Entonces, podemos usar como ejemplo que el paciente le formulamos amlodipino y sabemos que es posible que le dé calor en los pies o se hinchen un poco las piernas. Entonces, es bueno explicarle, va a suceder esto y esto no es grave, ya que el medicamento es bastante efectivo. Si esto no es un efecto terrible, continúe usando el medicamento y luego en la siguiente consulta hablamos de esto. Este tipo de cosas es importante informarlas a los pacientes. Lo siguiente es, por ejemplo, podemos mencionar en este momento, si le pregunta, además de este medicamento, ¿hay formas de tratar mi enfermedad? Entonces estamos promoviendo el manejo no farmacológico de diversas condiciones. En el segundo momento, por ejemplo, decidimos dejar esta pregunta: ¿qué debo hacer si en la farmacia no me entregan mi medicamento? Actualmente eso es un problema importante o bastante frecuente que nos ocurre en Colombia. Puede ser que en otros países sea menos frecuente, pero en la medida en que podamos tener problemas de inventario o de disponibilidad de medicamentos en otras partes del mundo, puede llegar a ser interesante. En todo caso, los profesionales de la salud somos las personas llamadas a darle información al paciente de qué hacer si no le entregan el medicamento. No solo los médicos, sino todas las personas que trabajamos en salud debemos estar en posibilidad y tenemos el deber de darle información al paciente de qué hacer si no le entregan el medicamento. En el tercer momento, por ejemplo, quiero resaltar en el primer momento, cuando el paciente le pregunta, ¿de verdad necesito adicionar otro medicamento? Entonces está promoviendo una decisión compartida acerca de los medicamentos. En este tercer momento, también hay un par de preguntas, la tercera y la cuarta de este tercer momento, que se relacionan con las interacciones. Entonces aquí es importante que los profesionales estemos en la capacidad de considerar las interacciones entre varios medicamentos, interacciones entendidas como situaciones en las que el uso de un medicamento puede aumentar o disminuir el efecto de otro medicamento. En el cuarto momento, la primera pregunta se relaciona con que el paciente debe llevar un listado de medicamentos y actualizarlo permanentemente, lo cual nos va a ayudar a tener una historia de medicación completa. Y también en el cuarto momento se promueve específicamente la revisión de medicamentos como proceso estructurado del que les hablé anteriormente. Y en el quinto momento, por ejemplo, la cuarta pregunta del quinto momento está promoviendo que el paciente nos informe cuando algún medicamento le produce una reacción adversa o hay un problema con el medicamento, lo cual sería motivo de reporte por la seguridad.
Finalmente, el último cuerpo de la infografía va a ser un recordatorio para los pacientes y sus familias acerca de la importancia de tener unas prácticas seguras con los medicamentos. Bien, entonces hemos comentado estos aspectos hasta aquí, hasta cómo lo hemos hecho y cuál es el material que vamos a entregar. Entonces, ¿esto va a quedar a cargo de quién? Va a quedar a cargo de los pacientes, las familias y los cuidadores. O sea, esta infografía vamos a hacerla llegar en las próximas semanas a personas, a nuestros afiliados de Keralty y naturalmente va a tener un impacto sobre los colaboradores de Keralty, no solo sobre los profesionales de la salud, sino también sobre las otras personas que colaboran en Keralty que no son profesionales de la salud. ¿Cuándo? Bueno, esto lo vamos a implementar gradualmente en lo que queda de este año y el año entrante, y en algún momento en el curso de los siguientes meses o años, seguramente esta campaña ya tendrá vida propia, así como actualmente ya la tiene el lavado de manos, por mencionar algo. Entonces, finalmente, lo que quiero decirles entonces es que estamos lanzando esta campaña de los 5 momentos clave de medicación segura para empoderar al paciente y la familia con el fin de disminuir errores en la medicación y el daño asociado. Y así es como Keralty se une al desafío de la Organización Mundial de la Salud, al tercer desafío de seguridad llamado Medicación sin Daño, y también a la campaña de los 5 momentos clave para la medicación segura. Y este material entonces vamos a darlo a conocer de manera gradual a usuarios y afiliados de Keralty, y los colaboradores deben estar preparados para este embate que tendremos, y por eso entonces ahí viene el tema de la siguiente conferencia. Antes de presentar al doctor López, quiero volverles a recordar que alisten los comentarios y preguntas para el final. Ya no nos quedan muchas charlas, solo nos quedan 2 y después ahí vienen las preguntas. Entonces voy a darle paso al doctor Emel López. El doctor López es médico especialista en gerencia de la calidad y auditoría en salud y es el líder nacional del programa de seguridad del paciente de EPS Sanitas. Voy a apagar mi micrófono para darle paso al doctor López sobre 5 momentos clave, el rol del profesional de la salud. Muy buenas tardes, equipo. Muy buenas tardes, doctor Juan Ramón. Primero que todo, mil gracias por la invitación a participar de este evento, por poder compartir con tan excelentísimo grupo de expositores. Yo estoy plenamente convencido que este ejercicio claramente potencializa cada una de las estrategias que estamos llevando a cabo de manera individualizada. Seguramente esto potencializa esa gestión y creo que vamos en el mismo camino de trabajar por la seguridad de nuestros pacientes. Como ya el doctor Juan Ramón lo indicó, yo voy a hablar de los 5 momentos claves en la utilización segura de los medicamentos. El doctor Juan Ramón ya explicó muy bien, de manera muy clara, el rol de los pacientes en toda esta dinámica. Yo voy a profundizar un poquito más en el rol del profesional, otro actor fundamental dentro de este ejercicio, y de eso hablaremos entonces en los próximos 14 minutos tal vez. Antes de comenzar, quiero dar algunos datos que nos van a ayudar a aterrizar la importancia. Doctor Juan Ramón, si quiere, podemos darle siguiente. Algunos datos que nos pueden dar razones, bueno, más allá de razones, argumentos claros frente a la importancia de todas estas actividades. Es decir, aterriza un poco frente a la realidad que tenemos frente a la gestión segura de medicamentos. Uno de ellos, la prescripción. Encontramos que 9 de cada 10 pacientes que acuden a un servicio de atención salen con una prescripción de medicamento. Por ende, podemos decir que la prescripción de medicamento es una actividad que está intrínsecamente ligada al ejercicio clínico. Por tanto, obviamente, cualquier actividad que propenda por la administración segura de medicamentos va a tener un impacto en la gestión clínica en nuestra labor diaria. Siguiente, por favor, doctor Juan Ramón. Frente a los eventos adversos, frente a los datos que podemos consolidar desde la EPS,
podemos identificar que hasta 3 de cada 100 pacientes, es decir, una proporción del 3% presenta un evento adverso asociado al medicamento. Y esos son los efectos que logramos ver en los daños de los pacientes. Ya lo mencionaba en la anterior presentación, la materialización del daño. Estamos hablando de daños que pueden ser intervenibles, que pueden ser evitables y por ende también la importancia que debemos darle a este mismo tema. Siguiente, por favor. La proporción de los eventos evitables. Dentro del ejercicio de la revisión de los eventos adversos, identificamos acciones inseguras dentro de la prestación de los servicios o dentro del actuar clínico, situaciones que pueden ser intervenibles y por ende es aquí donde las estrategias de intervención también toman una vital importancia. Siguiente, doctor Juan Ramón. Dentro de los análisis de caso, que logramos realizar en estos tipos de eventos, identificamos que una de las principales causas, de las causas raíces de los eventos y de los incidentes relacionados a la medicación, están con las fallas de comunicación. Por ende, la comunicación se convierte en piedra angular, no solamente de esta estrategia, sino de muchas estrategias que en seguridad del paciente trabajamos. Por ende, es importante tenerlo muy presente en todas las actividades de administración segura de medicamentos. Y por último, tenemos que en un porcentaje que alcanza un 20%, tenemos fallos terapéuticos, es decir, ese efecto que queremos lograr con el medicamento indicado, no lo logramos y en una proporción hasta del 20% se debe a que la administración no se da de la manera adecuada. Siguiente, doctor Juan Ramón. Lo anterior entonces se complementa con esta diapositiva en donde quiero enfatizar en el papel fundamental que cumple el paciente, la familia y los cuidadores. Es claro, tal vez no es debatible, que cuanto más herramientas, cuanto más conocimiento, cuanto más actividades entreguemos a nuestros pacientes, el número de errores en medicación, el número de fallas va a ir disminuyendo. Tenemos que reconocer al paciente, a la familia y a los cuidadores como miembros activos del equipo de trabajo. Y eso se materializa transmitiendo los conocimientos y las herramientas que van a permitir a los pacientes centrarse en los puntos críticos del proceso de atención y que van a permitir que los riesgos asociados a la administración de medicamento disminuyan o se eliminen por completo. Siguiente, doctor Juan Ramón. Acá entonces entro en materia al tocar los 5 momentos en la utilización segura de medicamentos. En el punto 1, doctor Juan Ramón, si le da nuevamente la siguiente, entonces les voy a hablar de los puntos críticos. No voy a hablar de la generalidad, sino de puntos críticos dentro de la práctica asistencial. Entonces es claro que al comenzar del medicamento como profesionales de salud, tenemos que explicarle claramente al paciente cuál es el objetivo que queremos lograr con el medicamento. ¿Por qué le estamos formulando un medicamento? Esto va relacionado también a los efectos esperados que yo quiero con ese medicamento y de la mano también aprovecho para explicarle cuáles son las cosas que yo no espero de ese medicamento, es decir, los efectos indeseados, y eso debe ir inmediatamente de la mano de indicarle al paciente qué tiene que hacer si presenta efectos adversos asociados a medicamento. Un dato también fundamental al momento de iniciar un medicamento que tal vez puede pasarse por alto, pero que toma mucha relevancia porque puede intervenir en la potencialidad del medicamento, están las recomendaciones generales de almacenamiento. Recordemos que algunos medicamentos, de acuerdo al almacenamiento, pueden perder su potencia y por ende vamos a tener también algunos fallos asociados a su utilización. Siguiente, doctor Juan Ramón. En el segundo momento, que es al momento de administrar un medicamento, es importante que verifiquemos nosotros como profesionales, verifiquemos cómo el paciente se viene administrando sus medicamentos. Es importante que centremos mucha atención en esto y que demos la importancia que merece corregir las desviaciones que se presentan durante la administración de medicamentos. También es muy frecuente y también creo que amerita una puntualidad importante los trámites
que el paciente, digamos que una orientación frente a los trámites que el paciente debe acatar para poder renovar su fórmula en caso de que el medicamento requiera una reformulación al respecto. Y no por último y no menos importante, en algunos casos en donde se olvida la dosis administrada, debemos dar las pautas claras de si el medicamento puede suplirse con una dosis doble en los casos en que se pueda administrar o definitivamente no es pertinente duplicar la dosis en caso de olvido de dosis por el paciente. Siguiente, por favor. Al añadir otro medicamento, y ya lo mencionaba el doctor Juan Ramón en la presentación anterior, entra un concepto fundamental en todo el tema de farmacoseguridad y es la reconciliación medicamentosa. Tenemos que evaluar al momento de adicionar otro medicamento cuáles van a ser las interacciones que yo puedo tener con ese medicamento. Se explicaba muy bien, estos pueden aumentar su potencia o pueden disminuir sus efectos. Por ende, es importante saber si las secuencialidades horarias son las mismas o tenemos que ajustarlas dependiendo de los medicamentos. Tenemos que evaluar cuál va a ser el impacto de cada uno de los medicamentos por separado y en conjunto. Y por último, y no menos importante, tenemos que evaluar también cuáles son esos medicamentos que el paciente viene consumiendo sin receta médica, que puede ser una práctica muy habitual en algunos sectores, en donde tenemos un número importante de automedicación y esa automedicación también nos puede precipitar interacciones medicamentosas y efectos adversos relacionados con medicamento. Siguiente, doctor. Listo. Al revisar la medicación, entonces hay una buena práctica que se recomienda, que es actualizar el listado de los medicamentos que el paciente viene consumiendo. Esa actualización nos va a permitir determinar qué medicamentos ya cumplieron con el periodo indicado y por ende podemos entrar a delimitar su uso o a suspender su uso. Es importante dentro de la revisión de la medicación, y es algo muy reiterativo dentro de los 5 momentos, la presencia, la investigación, la consulta de los efectos adversos que se puedan presentar durante la administración de medicamentos. Y asociado a esto, considerar en qué momento se debe suspender el medicamento asociado a sus efectos adversos. Ya en el 5º momento, entonces, lo que nos indica frente a la terminación de los tratamientos, aquí tenemos que evaluar si el paciente es un paciente que requiere de manera temporal o de manera permanente la utilización de medicamentos. En ese contexto tenemos que definir cuáles van a ser las situaciones en las que se debe clínicamente interrumpir el tratamiento, es decir, al finalizar un tratamiento o si se presentan efectos adversos o no serios. Tal vez serían las 2 situaciones en las cuales un medicamento debe ser suspendido. Las otras tal vez se originan por fallas en la utilización de medicamento. Es ahí donde toma gran relevancia, gran importancia el explicar claramente al paciente cuál es el objetivo, cuáles son los beneficios de completar y terminar sus tratamientos. En algunas situaciones, cuando el paciente interrumpe por situaciones no clínicas la utilización de un medicamento, tenemos que considerar si los riesgos superan los beneficios frente a completar el medicamento, frente a completar el esquema del tratamiento médico instaurado, o si definitivamente, ya sabemos, debemos reiniciarlo de cero, como es en el caso en algunos tratamientos especializados en el uso de antibióticos. Doctor Juan Ramón y todo el equipo panelista, esta era mi presentación. Agradezco mucho la atención y quedo muy atento a las preguntas que puedan generarse al respecto. Gracias, Emel. Sí, las preguntas ya casi va a ser al final. Ya están saliendo preguntas aquí en el chat. Y vamos a ver cómo nos las repartimos y qué hacemos al final con esas preguntas. Vamos a ver la última charla de hoy, que tiene que ver con reconciliación de medicamentos como una meta nacional de seguridad del paciente para Estados Unidos. Nos lo presenta la doctora Mayelin Canizares. La doctora Canizares es doctor en medicina con doctorado en administración en salud pública, con maestría en atención de enfermería antes de medicina, y ella es
ella trabaja en el mejoramiento de calidad en el Hospital Keralty Miami. Gracias, Es la doctor. Es la jefe de allá. Listo, muchas gracias. Sigue, Maya, ya me callo. Okay, perfect. The World Patient Safety Day. As we mentioned at the beginning of the conference, the World Health Care Organization established September 17 as the World Patient Safety Day to be observed annually. We are encouraged as healthcare workers and leaders to recognize and understand crucial health issues and mobilize support for action from the local community to the international stage. The objectives are to increase awareness and engagement, then enhance the global understanding, and to promote patient safety, of course. And this is what we are being talking today, most of the panelists. The objectives of the World Patient Safety Day 2022 are to, next doctor, please, to raise global awareness, to engage key stakeholders and partners, to empower patients and family to be actively involved. And this is something that almost every one of us have mentioned today, and to scale up implementation of strategies worldwide. Next, doctor. Within the international patient safety goal developed by Joint Commission International, specific areas of concern among some of the most problematic areas of patient safety are addressed. One of them is improving the safety of high alert medication. Next, doctor. Now, within the international patient safety goal, it is known that unsafe medication practice and medication errors previously mentioned are a leading cause of injury and avoidable harm in healthcare systems across the world. The damage is preventable. Let me share with you right now some facts. Are you aware that 4 in 10 patients are harmed in primary and outpatient health care around the world? Up to 80% of harm is preventable. Most detrimental errors will include prescription and the use of medicine, and that was something covered previously on the presentation. The estimate cost is $42 billion annually around the globe. It has been proven that the engagement of patients reduces this burden by up to 15%. But we can reduce even more by involving the family, the caregivers, and the healthcare stakeholders. Next, doctor. Let's think intervention. We typically look at outcomes as a substantive, the patient. And as I mentioned before, it has been proven this reduces medication harm as well as cost. But think about the verb as a gap, the family and the caregiver. They are involved, they should be involved as well. This is critical for some patients who are poor historians, who are unable to provide accurate information, etc. Let's look at it from a different perspective. Various roles have a similar purpose for outcomes. That's how we mention this. Next, doctor. As we continue finding the gap, among the innovative strategies to mention in the classification of unintended medication discrepancies, it is to reduce the risk of adverse events and patient safety, as well as the use of business intelligence tools and innovative informatic strategies for the same purpose. Keralty Global Commission for Quality and Safety promotes within the goal, in accord with the Joint Commission International, like you see here in goal number 3, to secure safety in the use of medicine. Next, doctor. As an overview, it's good to mention that medication reconciliation has been one of the national patient safety goals delineated by the Joint Commission International since 2007. Despite this, adverse drugs events associated with incomplete or inaccurate medication lists remains a significant problem up to date. Preventable medication errors impact more than 7 million patients and cost almost $21 billion annually across all healthcare settings in the United States. Medication reconciliation key points will include placing our patient at the center of all we do. I think this is something that Dr. Acevedo mentioned as a primary thing in his conference. The hospital outpatient clinic providers and pharmacy in support of the patient
must first guarantee the medicines are right on admission or during clinic encounters each time. Must communicate with the patient as well as their family caretakers, and must involve the verb. We must engage in a cultural transformation for the safe use of medication involving all stakeholders, policymakers, management levels, and pharmaceutical providers. Ensure continuity of care by communicating medication changes to patients and family. And this is a topic also being mentioned before by the panelists. Next. Let's talk about medication reconciliation best practice. This is evidence-based, and this is one of the most important things we should keep in mind. To start medication reconciliation process before patient shows up for their visit if feasible. We need to document the patient's medication regime. We should put effective protocols in place. We must compare and reconcile all medications identified on each encounter. We should separate medication reconciliation from rooming tasks. For example, obtaining a screening, obtaining a history and physical, it should be an isolated thing, medication reconciliation. Update the patient electronic medical record at all times. Provide information about new or changed medication. That will be another important fact. To educate and involve patients and caregivers if applicable, always try to do that. Be militant and consistency. Perform medication reconciliation for every patient encounter without fail. Each encounter requires a new medication reconciliation process, and that's really important. To these effects, the KRLT Global Commission for Quality and Safety Initiative to address patient medication safety goal includes partnership with collaborators, patients, families for the safest care, establishing roles and responsibility like assigning medication safety leaders, obtain the best possible medication history on every encounter. Next, doctor. During intra-institutional care, we should have policies and procedures that define management for home medication. We must generate also strategies to eliminate the transcription process of medication orders. We must develop tools and mechanisms that empower patients and our family as protagonists of the safe use of medicine. We must also facilitate multidisciplinary teams approach to reduce inappropriate polypharmacy. We must consider decreasing doses or discontinuing medication to improve the patient health and decrease the risk of harm when applicable. Also, thank you. We must incorporate a people-centered approach by including patients as well as family and caregiver. And I insist on this point. Plan specific audits, especially when polypharmacy is present. This is a common issue. Patients with chronic diseases, patients with high surveillance medications, patients that have dementia, which is another big point, and patients that are on palliative care. Specific audits must be conducted. Promoting non-pharmacological intervention, that is a plus, and support cultural transformation, of course. In other words, support the voice of the community or VOC, partner with patients and family for the safest care, communicate information, and actively involve patients and family. And on this, I would like to quote, to end by sharing with you the words of Henry David Thoreau, and I quote, "What you get by achieving your goals, it is not as appropriate as what you become by achieving your goals." We must think about that. So together we can reduce medication harm. And that will be the end of my presentation. Thank you. Bueno. Muchas gracias, doctora. Thank you. Canizares, muchas gracias. Excelente, muy bien. Bueno, ya cada uno de nosotros dijo lo que traía preparado. Ahora viene la parte en que oímos al auditorio y ojalá podamos aclarar algunas cosas adicionales de acuerdo a las preguntas y aportes del auditorio. Voy a dejar aquí de moderadora a Nancy. Nancy, ¿te presentas tú misma? Sí, también, sí. Bueno, mi nombre es Nancy Huertas, yo soy farmacéutica de profesión, economista de la salud y la directora global de gestión farmacéutica para KRLT.
Trabajamos con los países y los equipos donde Keralty tiene empresas. A mí siempre me gusta creer que este tercer desafío de medicación sin daño un día va a llegar a tener el alcance que ha tenido el primer desafío, que lleva 17 años y que fue el lavado de manos, ¿no? Entonces, siempre invitamos a todos a que soñemos. Así como hoy todo el mundo tiene claro, después de 17 años, cuál es el impacto de lavarse las manos. Y desafortunadamente terminó de concretarse esa cobertura del desafío a través de la pandemia. Así empezamos y seguimos trabajando en medicación sin daño para que un día los pacientes vayan en sus transiciones del cuidado por diferentes niveles, por diferentes instituciones y todos podamos hablarles de medicación sin daño, que como ya nos dijo la doctora Tania, es el lema de este tercer desafío y que hemos decidido adoptar como también nuestro lema para ser coherentes y alinearnos con la Organización Mundial de la Salud. Y qué lindo que nuestros usuarios, desde Keralty, puedan tener claro cuáles son los 5 momentos de la medicación sin daño. Entonces, vamos a las preguntas. Hay unas preguntas, ya han empezado ahí a aparecer preguntas bastante interesantes. Vamos a hacerlas en el orden en que aparecieron. Hay una que es, ¿cuál es el porcentaje? Nancy, perdóname, ¿estás de acuerdo? Dejo de compartir y nos prendemos la cámara los conferencistas ¿sí? De acuerdo. De acuerdo. Vaya, ya me entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el porcentaje objetivo que busca alcanzar la estrategia de los 5 momentos para Latinoamérica y cuáles son los indicadores que se tendrán en cuenta? Entonces, no sé si el doctor Juan Ramón nos orienta en esa pregunta. Bueno, y de una vez les aviso que se la voy a ir pasando a López después para ver qué nos dice él también. Pero bueno, ¿qué esperamos obtener con esta estrategia de los 5 momentos? Bueno, yo lo veo en 2 dimensiones. Una es, ojalá pudiéramos tener un indicador que tuviéramos un indicador bien registrado del daño asociado a errores en medicamentos. Y el segundo elemento sería en la experiencia de los afiliados y los pacientes. Pienso que esas 2 serían las 2 vertientes para obtener indicadores. En este momento, la verdad es que no tenemos esos indicadores en nuestro tablero de indicadores. Quiere decir, si fuéramos a ver cómo nos va en eso de este momento al año entrante, no lo tenemos en este momento, tenemos que empezar a obtener ese dato, entonces es un trabajo que tenemos por hacer, pero yo lo vería, por ejemplo, en cuanto al daño causado por errores en medicación, podríamos ver la cantidad de personas que ingresan a hospitalización por errores de medicamentos, podría ser algo, algo que plausiblemente podemos obtener. Y también cuando hagamos la encuesta de experiencia podemos saber la percepción de los pacientes acerca de la seguridad que tuvimos en el uso de medicamentos. Pero si alguien en el auditorio tiene mejor idea que esa, estaría bien. Voy a dejarle hablar aquí a Emel para que nos diga. Si te parece, yo creo que aquí es importante recordar, porque estamos 211 personas, que Keralty es una compañía que tiene en el sector sanitario empresas de aseguramiento público, de aseguramiento privado, de clínicas, atención primaria en salud. Tenemos como todos los ámbitos, ¿no? Muchos países y varias empresas. Y frente a la pregunta también es necesario decir que esas metas son sensibles,
sabemos que deben ser sensibles a las necesidades y a las posibilidades de cada compañía y de cada país, ¿no? No sé si alguien quiere complementarlo. O pasamos. Hola Nancy, ¿cómo estás? Sí, digamos que para complementar un poco la respuesta que dio el doctor Juan Ramón, bueno, y la que nos hace la invitada, uno puntualmente para responderle, ¿no? Uno quisiera tener un número y decir que la meta que se ha establecido para Latinoamérica es 2, 5 o 10. Ese número hoy por hoy no está formalizado, no tenemos un número como tal establecido. Pero entiendo que la estrategia, que lo que busca, incluso desde la meta internacional en seguridad del paciente, que también incluye el tema de medicamentos, lo que busca es la sensibilización frente al daño que puede ocasionarse cuando no utilizamos de manera segura los medicamentos. Dentro de la charla mencioné que en gran proporción hay unos eventos que son intervenibles, que son evitables, que se producen por acciones u omisiones dentro de la práctica clínica. Yo creo que allí nuestra meta de manera individualizada, si lo queremos ver de esa manera, va en camino a trabajar en principio en eliminar todos los eventos que son intervenibles en principio y posteriormente ir creando la cultura incluso que Nancy ya mencionaba y que más adelante podamos también, al igual que con el tema de higiene de manos, que esto sea una cultura ya mucho más generalizada en el sector. Nancy, ¿tienes el micrófono cerrado? Sí. Gracias. Yo creo que podemos dar paso a la siguiente pregunta. Durante las presentaciones hubo muchas cifras interesantes, cifras del daño que pueden, del número de pacientes que pueden ser objeto de daño, tanto en hospitalización como en atención primaria. También hubo porcentajes de evitabilidad y por allá una cifra que Emel nos proponía, que es que 9 de cada 10 pacientes son prescritos con medicamentos. Entonces creo que la siguiente pregunta está relacionada con eso. Dice la pregunta, entre tantos pacientes que pueden, ¿cierto?, estar expuestos a estos riesgos o a estos procesos inseguros, ¿cómo articular la historia clínica propia o de las instituciones prestadoras? ¿Cómo articular a los proveedores de medicamentos para que se puedan generar alertas de interacciones, de indicaciones o de seguridad de medicamentos? De repente, ¿quién se anima? O si de pronto Emel, con su experiencia en EPS. Yo iba a darle la palabra a Manuel, porque nos habló de riesgos, pero yo sí quiero intervenir al final al respecto. Creo que tengo unos datos ahí interesantes que podrían ayudarnos a responder esta pregunta. Muchas gracias, doctor López, muchas gracias, doctora Nancy. ¿Cómo podemos vincularlo? Creo que en este momento tenemos un punto de quiebre muy importante en cuanto a las tecnologías de la información. Hoy por hoy, el expediente clínico electrónico nos ayuda a poner justamente esas barreras de seguridad. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado también en no olvidarnos de actualizar esa información. Recordemos que un paciente que hoy se dice no alérgico a nada puede llegar a ser alérgico posteriormente a otro medicamento, a un medicamento. Entonces, la importancia de no dejar de actualizarlo. Otro punto muy importante es que de alguna manera nosotros como profesionales de la salud tenemos que tener esa apertura y ese cuidado científico para determinar que, por ejemplo, si un paciente es alérgico a las sulfas, al trimethoprim, pues también nosotros tenemos que relacionarlo con que puede ser alérgico al parecoxib, por ejemplo, ¿no? Que nada tienen que ver en sus indicaciones terapéuticas, pero que molecularmente sí lo pueden hacer. Aunado al expediente clínico electrónico, creo que también los gabinetes automatizados de dispensación pueden jugar un rol muy importante al lanzarnos esas alertas al momento de dispensar medicamentos. Sin embargo, pues siempre lo más importante de esto es la gestión que nosotros como profesionales, como humanos hagamos, puesto que finalmente quien
quien automatiza los sistemas automatizados, pues es un personal, no es una persona. Muchas gracias. Adelante, doctor. Vale, perfecto. Yo quiero complementar algo desde lo que tenemos acá hoy por hoy en Colombia. La pregunta es una pregunta muy buena, muy al lugar y no es ajena a la realidad actual del país, porque recordemos que en Colombia ya incluso hay normatividad que exige trabajar en temas de interoperatividad de historias clínicas. Entonces, precisamente buscando eso, precisamente que el personal clínico y todo el personal asistencial que trabaja en pro del paciente tenga el acceso y pueda conocer información total, ¿sí? Absoluta de las atenciones que ha recibido y las prestaciones en servicios de salud que tiene ese paciente. Entonces, digamos que mira que la respuesta va muy ajustada a la realidad. Es un tema que de manera nacional se viene trabajando en la interoperatividad de historia clínica y desde el aseguramiento yo puedo dar fe, dentro de las gestiones que hacemos desde el aseguramiento, doy fe de que hay prestadores que tienen estrategias muy bien intencionadas en donde tienen esas alertas frente a la prescripción del medicamento que genera esos pantallazos donde le dice la dosis que va a administrar no es la correcta, la edad del paciente es muy pequeña, es una edad muy baja para el medicamento que usted está formulando, que son estrategias individualizadas, pero yo creo que en últimas se van a potencializar con todo el trabajo de interoperatividad que está haciendo el gobierno de Colombia. Sí, sí, yo ahí, digamos que, si me lo permiten, reduciría a dos situaciones. Una es que cuando hablamos de un volumen tan grande de pacientes que pueden ser afectados, ya el mundo estableció la prescripción electrónica asistida o la prescripción asistida electrónicamente. Y en eso, pues, Keralty tiene también, lo ha incorporado en sus proyectos de, pues, de tecnologías de la información y sobre todo de transformación digital. Pero el otro asunto también es el registro de la historia clínica, que es lo que decía Manuel. O sea, hay datos que son necesarios que sean registrados y que sean registrados en las herramientas diseñadas para ello. Entonces ahí es como el comportamiento humano y la ayuda de la transformación digital. Muy bien. Tenemos otra pregunta que es para... Nancy, perdóname que me meto. Es que sobre esta misma pregunta, antes de que pases a esa, yo quería, precisamente tú, Nancy, pero te contrapregunto, me aprovecho, de que tú sabes de eso, de las interacciones y de la plataforma para detectar interacciones, digamos, a partir de la historia clínica electrónica. ¿Cómo has visto tú que eso funciona y qué nos hace falta para que eso sea una realidad que disminuya el riesgo de daños? Sí, digamos que internacionalmente la prescripción asistida electrónicamente hace parte del Clinical Decision Support. Hay herramientas ya diseñadas para eso y proveedores diseñados para eso. El problema de esas herramientas y esos proveedores internacionales que están asociados también a las grandes bibliotecas, ¿no? Porque la evidencia clínica se actualiza permanentemente, es un poco el costo. Y digamos que nosotros como compañía transnacional sabemos que tenemos la capacidad y la necesidad de desarrollos propios. Entonces, toda esta necesidad de tener prescripción asistida electrónicamente hace parte de la transformación digital a la que se va a enfrentar Keralty. En algunos países, pues hay herramientas locales más accesibles, pero digamos que es como una combinación, ¿no? Pero sí lo tenemos incluido dentro de la transformación digital, todo este tema de apoyo de la prescripción asistida electrónicamente. Bien, podemos pasar a la siguiente pregunta, si les parece. Entonces, sí, claro. La siguiente pregunta es sobre reconciliación medicamentosa. Entonces, lo que pudimos entender en la charla de hoy es que
y lo que nuestros expositores nos permitieron ir de lo macro a lo micro, es que internacionalmente hay 7 políticas de seguridad del paciente. Solo una de ellas está relacionada con el tercer desafío, una de las 7, que es medicación sin daño. Pero dentro de esa estrategia de medicación sin daño, incluso la OMS propone 3 líneas: transiciones del cuidado, polimedicados, situaciones de alto riesgo. Y nosotros hemos elegido hablar hoy de los 5 momentos de la medicación sin daño. Es como que vamos de lo macro a lo micro. Nos han preguntado por las metas latinoamericanas, internacionales, y la doctora Mayelin nos habló de reconciliación medicamentosa. Entonces, un poco la pregunta es, ¿qué relación tiene? ¿Cómo están articuladas las necesidades de reconciliación medicamentosas con la propuesta de los 5 momentos de medicación sin daño para el paciente? Sí, no sé si me escuchan. Te Ok. escucha. ¿Prefiere que hable en español? Puedo hablar en español. Puedo responder en español. Ok. Al final de todo esto, lo que básicamente no importa si es ambulatorio, en el área intrahospitalaria o donde nos encontremos, lo más importante es lo que yo llamo hacer la tarea, es decir, revisar correctamente, qué es lo que está enfatizando la compañía global, lo que está pasando con ese paciente anteriormente, obtener la mayor cantidad de información posible. Es decir, ¿a quién estás entrevistando cuando haces una reconciliación de medicamentos en un paciente? ¿Al paciente nada más? No. A la familia, al nursing home, al cuidador. ¿Cuántas personas se involucran? Y eso es una de las cosas que enfatizan. La otra cosa sería, yo le llamo el proyecto de cuidado, porque son 3 tipos de intervenciones. Está la adición, está en el momento, cuando borras, es decir, cuando borras el medicamento, y está la duplicación. Ahí hay diferentes tipos de intervenciones. Y eso es lo que conecta con esos momentos que están hablando. El primero, las adiciones, cuando los medicamentos no están incluidos en la lista que recibimos. El segundo es medicamentos que ya no pertenecen a la lista y tenemos que eliminar. Ese es otro momento, que es lo que le llaman deletion, o cuando se borran. Y por último, las duplicaciones, es decir, drogas que son idénticas con la misma función, y esto es una de las cosas más comunes que nos encontramos constantemente. Eso sería otro momento. Y por supuesto, la dosis incorrecta. Y para todo ello hay que visitar los 5 momentos. Y lo que enfoca la compañía nuestra es precisamente ese cuidado centrado en la persona, y más que en la persona, en people, es decir, todo el que rodea el cuidado del cliente. Eso es lo que podría. Muchas gracias. No. ¿Alguien más quiere complementar o tiene alguna otra observación sobre esta relación de reconciliación y 5 momentos? ¿Está bien? Muy bien. La siguiente pregunta es para Manuel Alejandro, y es, en ese ejemplo tan ilustrativo y tan interesante que nos diste sobre el metronidazol y la solución salina, y cómo esa práctica insegura de no identificar o no diferenciar desde el laboratorio fabricante 2 medicamentos que pueden estar en una misma escenario de administración. Esa práctica insegura que se puede convertir en un error de medicación, tiene alta probabilidad de convertirse en un error de medicación. La pregunta es similar. ¿Cómo relacionamos este concepto de prácticas inseguras con los 5 momentos de medicación sin daño del paciente? No sé si me escucharon, que veo que Manuel no. Manuel Alejandro. No, yo la verdad creo que Manuel tal vez tiene algún problema de conexión porque no lo veo.
Sí, quizá porque yo sí lo veo, pero parece que no escuchó la pregunta. Pero bueno, muy bien. Entonces, mientras él soluciona el problema de audio, ¿cierto? Podemos ir a la siguiente pregunta. Hay una pregunta de cómo debe ser el manejo de una falla terapéutica. Bueno, ¿cómo debe ser el manejo de una falla terapéutica y de un medicamento cuando no genera la efectividad esperada? Y me imagino que están preguntando en qué momento de los 5 momentos del paciente. No sé si de pronto Emil nos puede. O Tania, tal vez. Yo puedo complementarla. No, creo que Ok. Tania tampoco está. Yo. Sí está. Es que no se me activaba, lo siento. Lo que pasa es que hay mucha información que inicialmente se tiene de primera mano del paciente. Entonces, uno es poder escuchar al paciente cuando el paciente comienza a hacer manifestaciones de cosas que posiblemente uno considera que ya las ha normalizado, pero no son. Entonces, lo primero que hay que hacer es que el paciente identifique y comience a contarnos qué es lo que comienza a presentar. Y lo otro es que el servicio de salud comience a escucharlo atentamente para que no normalice ciertas cosas que uno espera que pasen. Se tomó un antibiótico y parece que no desayunó, entonces eso puede ser que hace que le duela, que tenga un dolor similar como a un dolor de estómago. Entonces, como eso posiblemente pasa, entonces a todos los que les pasa va a ser normal. Entonces, creo que no deberíamos normalizar situaciones que nos manifieste el paciente, tratar de que el paciente también identifique ciertas situaciones que no deberían ser esperables en los medicamentos. Y lo otro también es que desafortunadamente los pacientes a veces no les preguntamos toda la información sobre medicamentos, alimentos, medicamentos homeopáticos, otro tipo de terapias que están teniendo, y es posible que alguna falla terapéutica se pueda dar por algún tipo de posible interacción o por no tomarse de manera adecuada el medicamento. Ejemplo, me estoy tomando el antibiótico y me lo estoy tomando con leche porque me lo tomo en la mañana. ¿Sí? Entonces, hay diferentes factores que deberíamos tener relacionados con de cómo se lo debe tomar, los momentos en los que se lo debe tomar, que retomamos también cosas de los 5 momentos, y lo otro es que posiblemente no le preguntamos al paciente o que no estamos escuchando del paciente, que él nos ha querido decir, pero no le hemos prestado una atención suficiente. Entonces, creo que inicialmente eso. Bueno, muy bien. Ya estamos sobre el tiempo, nos quedan solo 6 minutos, entonces yo creo que por aquí nos hacen unos aportes bien interesantes y sobre pues cómo hablar también de indicadores, cómo involucrar al paciente, la familia y el equipo de prestación asistencial y administrativa. Yo creo que nos encantaría que la doctora Yomayusa pudiera hacer el cierre. Ya faltando 5 minutos. Muchas gracias, de verdad que ha sido todo un privilegio escucharlos. Realmente se ha logrado un encuentro académico que definitivamente, como lo decía Nancy, logró abarcar todo el espectro del conocimiento que se debe tener en cuenta para poder hacer una gestión segura en todo el tránsito del medicamento, y particularmente fue muy interesante ver la sensibilidad que seguramente siempre echamos de menos en todo este proceso, ¿no? La sensibilidad de donde participamos todas las responsabilidades de todos, el paciente, la familia y el equipo cuentan en el proceso. Entonces creo que ha sido de verdad un encuentro holístico, muy orientador, y realmente ratifica pues nuestro compromiso con realmente aportar conocimiento para orientar una toma de decisiones de alto nivel de excelencia. Y cuando hablamos de excelencia, pues no es algo caprichoso,
caprichoso, sino realmente es garantizar que lo que hagamos, nuestro momento de verdad sea informado en la mejor evidencia, que genere los mejores resultados, que garantice un cuidado centrado en las personas, que sea también una forma de hacer que nuestros clínicos, nuestras enfermeras, terapistas estén cada vez más empoderadas de lo que estamos haciendo y que todos entendamos que esta es una corresponsabilidad de todo el equipo y con ello todos los responsables de gestión farmacéutica y todos los que hacen parte de toda esa cadena de gestión del medicamento. Entonces creo que ha sido muy, muy importante comentarle a todo el auditorio que esta sesión estará disponible en el transcurso de la semana en el canal Open Science. Ese canal lo queremos promover también como una herramienta virtuosa de conocimiento donde ustedes pueden volver a repasar lo que hemos revisado acá. También pondremos dentro de este espectro de compartir conocimiento como esa manera de democratizar lo que estamos produciendo para que todos nos beneficiemos en el sistema, todo el material que han ido mencionando y que ha sido un trabajo muy virtuoso de toda la Comisión de la Calidad y Seguridad. Y nuevamente agradeciendo a todos, a todo el auditorio además, porque la verdad que pensábamos que a las 4 de la tarde no íbamos a tener un auditorio porque pues está en la mitad, pero realmente creo que, como diría Juancho, la han sacado del estadio. Y creo que ha sido, ahí Mayerlin menos mal me entendió, ha sido realmente maravilloso y ver conectado a varios países compartiendo, de verdad que ha sido muy emotivo y esto genera algo que se llama la felicidad eudaimónica. Entonces, luego les cuento que la felicidad eudaimónica y creo que ha sido todo un placer y que creo que ya quedaron comprometidos para el siguiente, ¿no? Quedaron comprometidos para el siguiente y creo que vamos a seguir trabajando arduamente en este empeño. Muchas gracias a Mauricio, a Lina, quienes han hecho posible que todo este proceso se dé, al equipo que está allí de la Agencia de Calidad y Seguridad, Sandrita, Marce, Gira Marcela, Natalia, de verdad que son toda la energía para que todo esto sea siempre posible. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y por acompañarnos hasta el final.